en cada uno de nosotros. Y entonces, en cualquier situación que estamos viviendo, la palabra nos va a declarar una y otra vez: no estás solo. Bajo ninguna circunstancia, aunque no lo podamos percibir, aunque no lo puedas entender, Dios está ahí. Y este pasaje de la historia, o el inicio de la historia de Gedeón, podemos ver algunas circunstancias en las que tú y yo pudiéramos sentirnos solos cuando estamos pasando por esos momentos, y que la palabra nos va a mostrar lo que precisamente el título nos dice: no estás solo. Pero tenemos que aprender a basarnos en la gracia de nuestro Dios. ¿Cuáles son estas circunstancias? Número uno, en la prueba. Sí, en esa prueba que es consecuencia de nuestra falta, de nuestro pecado, Dios dice: no estás solo. Vemos el principio de esta historia, que decía hace un momento, es repetitiva en el libro de los Jueces. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel? La palabra nos dice que ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Sí, es un pueblo escogido, sí, es un pueblo bendecido, es un pueblo que ha sido guiado, pero decíamos hace un momento, es un pueblo que es rebelde, es un pueblo que es desobediente, y lo que está haciendo no es correcto, no es agradable delante de Dios. Y yo subrayé aquí en la palabra que estoy leyendo: Jehová, dice, los entregó en mano de Madián. Es el Señor el que pone sobre el pueblo esa carga. Y tenemos que afirmar que es la consecuencia del pecado, que es la consecuencia de la desobediencia, que es la consecuencia del desorden, que es la consecuencia de no buscar seguir caminando en el llamado y la bendición de Dios. Y por cuanto el Señor es el que pone la carga de Madián sobre su pueblo, pues Madián va a prevalecer. Madián va a ser un pueblo que va a oprimir fuertemente al pueblo de Israel. Y a causa de esto, dice el versículo 2, y esto es bien interesante, después de que el pueblo ya se había establecido, que tenía lugares, casas, plantíos, pozos de agua, y toda la tierra había sido tomada, ahora están buscando cuevas y haciendo hoyos en la tierra para poder resguardarse. ¿Por qué? Tienen miedo. Circunstancias así nos llegan a suceder. Yo digo que sí. Puede haber momentos en nuestra vida en que equivocamos el camino. Hay situaciones en las que no estamos caminando ni cumpliendo con el propósito que Dios nos da, y el Señor pone pruebas sobre nuestra vida. A veces las pruebas, y tenemos que aclarar esto, no tienen absolutamente nada que ver con pecado. El Señor puede estar haciendo diferentes cosas en nuestra vida conforme a su propósito. El problema es que nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios, al menos no de forma directa, cuando enfrentamos la prueba. Pero tendríamos que considerar en algún momento si la prueba es consecuencia de que el Señor está llamando mi atención sobre alguna cosa que quiere que yo reconsidere, sobre alguna situación que quiere que cambie, y que el Señor está poniendo esta situación que me causa dolor, que me causa angustia, que puede causarme temor dentro de mi vida, y que incluso, y nos sucede como creyentes, nos aleja hasta un poco del Señor en nuestra consideración muy personal, porque el Señor va a responder una y otra vez: yo sigo estando contigo, tú no estás solo. Y la situación se agrava más y más. El pueblo tiene que sembrar porque el pueblo tiene que comer. Y cuando la tierra produce, porque recordemos que fueron establecidos en una tierra que fluía leche y miel, una tierra fértil en sobremanera, que aún en este tiempo sigue produciendo esa tierra grandes racimos de uva, grandes frutos de la tierra, animales gordos para comer, pero que de nada servían. Cuando ya estaban preparados los sembradíos para ser cosechados, dice, llegaban los madianitas como langostas, no como esas grandes y rojas que queremos comernos, no, como langostas, los chapulines grandotes que todos se comen, absolutamente todo. Así llegaban los madianitas y acababan con toda la cosecha, con todos los animales
con todo lo que se podía comer el pueblo, y el pueblo quedaba nuevamente, después de haber trabajado, después de haber hecho todo su esfuerzo, sin absolutamente nada. ¿Sucede esto en el pueblo de Dios? A veces, hermanos, dedicamos mucho tiempo a generar riqueza y no cosechamos absolutamente nada. Y eso tenemos que considerarlo como una prueba y llegar a considerar si esto es para fortalecer mi fe o el Señor está llamando mi atención a que reconsidere actitudes o comportamientos en mi vida que le están ofendiendo y que no son lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que aprender entonces de esta situación que es Dios el que lo hace. Es Dios el que entrega a su pueblo en corrección, en amor, en gracia, pero al mismo tiempo en justicia, para restaurarlo aún en medio del dolor. Y esto es difícil de entender para el creyente, porque llegamos a preguntar, como lo hace Gedeón más adelante: ¿pero por qué, Señor, si tú nos sacaste de Egipto y nos trajiste a una buena tierra, ahora nos pones en esta situación? Y es que nos han predicado una y otra vez el Dios de amor, que es un Dios totalmente real, pero muchas veces nos han escondido de la palabra Dios de justicia, que va a operar en amor, justicia, que va a operar en gracia, justicia, una justicia restaurativa, porque para nosotros como creyentes en Cristo Jesús, la salvación es permanente, pero eso no nos exime de ser corregidos en amor por el Señor. Cuando el Señor va a levantar, y no quiero usar la palabra castigo, pero sí corrección de nuestra vida en su tiempo. Aquí dice la palabra en los primeros versículos que Él entregó al pueblo de Israel, ¿cuántos años? 7 años bajo el dominio de Madián, oprimidos bajo Madián. Y ese tiempo lo establece Dios. El pueblo seguramente rogó todo ese tiempo porque esto fuera quitado, pero es Dios el que tiene un tiempo definido. Les decimos: es que yo le he pedido al Señor y le he rogado, y ya se pasó 1 año, ya se pasaron 2, y no veo que Él cambie mi situación. Discúlpame decirte que no va a ser tu oración la que cambie la voluntad de Dios. Jamás. El Señor ha determinado tiempos y los va a cumplir, porque Él sabe cuál es el tiempo perfecto para que cada uno de nosotros entendamos si es una lección en nuestra vida que nos va a llevar a caminar más seguramente y firmemente de la mano de nuestro Dios. Estas situaciones afectan nuestra confianza. Hay momentos, vuelvo a decir, en los que nos sentimos como que ya Dios no me escucha, ya el Señor no me responde. Empezamos a buscar quien ore por nosotros, porque como a mí ya no me oye, y empezamos a decirle a alguien más: hermano, hermana, pastor, parece que a Dios usted sí lo oye, a mí no, yo ya le pedí, ya no me oye. ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo la confianza, estamos entrando en un momento de temor, y el Señor nos va a seguir diciendo: escucha, no estás solo. Si Dios ha permitido esto, si Dios lo está haciendo, si es tiempo de Dios en esa relación que tiene contigo, hay que esperar lo que Dios va a hacer. Y eso no quiere decir que dejemos de orar, pero tenemos que aprender a orar, no a pedir que el Señor levante la corrección o la prueba, sino a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para saber qué quiere enseñar a nuestra vida a través de esa situación. Porque no es un castigo, porque no es un pago, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque la gracia de Dios en Cristo es redentora, pero el Señor va a traer nuevamente a todas sus ovejas al redil. Y si el pastor, y me refiero a Jesucristo, necesita el cachar para corregir nuestro camino, lo va a hacer, porque dice la palabra que ninguna de las ovejas podrá perderse de su mano. Tenemos que entender eso, entonces, que Dios le ha entregado las ovejas al Hijo, que el Padre le ha entregado las ovejas a Jesucristo, y que ninguna de ellas se va a perder.
muchas veces la prueba es corrección de Dios, precisamente para que no nos perdamos, porque no lo va a permitir. En segundo lugar, hay situaciones, decía, en las que nos ponemos en clamor. Bueno, ya vimos que algo malo está sucediendo y empezamos a desesperarnos, y el pueblo de Dios clama. ¿Por qué? Dice el versículo 6, porque estaba empobrecido más y más por causa de Madián, y entonces levantan clamor delante de Jehová. Y cuando dice los hijos de Israel clamaron, Dios envió a ellos ¿un qué? Un varón profeta. Y si leemos más adelante nos daremos cuenta de qué es lo que este varón profeta les dice. Dios los sacó de Egipto. Dios los ha traído a esta tierra. No deberían de temer lo que está sucediendo, porque no son los dioses de estos pueblos, de estas tierras. Lo que ha sucedido, dice al final del versículo 10, es que ustedes no han obedecido la voz de Dios. Y nuevamente confirma que esta no es una situación de solamente una prueba, sino que es el Señor el que lo está haciendo para que el pueblo reconozca que ha tomado un camino equivocado. Pero Dios vuelve a decirnos, no está solo. Estoy aquí está el profeta que he enviado, y ese profeta para nosotros como pueblo del Nuevo Testamento representa la palabra. La labor profética es traer la palabra de Dios al pueblo para hacerle entender la voluntad del Señor, para hacerle entender qué es lo que Dios tiene para su pueblo. Y entonces la voz profética lo que va a decirle al pueblo es, sí, al clamar tú hay un reconocimiento. Dios te está escuchando. Pero primeramente tú necesitas reconocer que has equivocado el camino que Dios trazó para ti. Sabes que Dios te ama. Te sacó de la tierra de Egipto y te trajo a esa tierra. ¿Cómo podríamos ver esta palabra para nosotros hoy? Recordaríamos la obra redentora de Cristo nuevamente. Dios nos sacó a través de Jesucristo de muerte a vida, de un foso cenagoso para ponernos en una roca firme, en una roca en la que podemos estar seguros. Y nos dice, esto ya lo hice, esto está cumplido. No estás solo. Tienes que recordar las grandes obras que Dios ha hecho en tu vida. Pero también tienes que aprender que la palabra dice que Dios, al hijo que ama, lo corrige. Y esto es parte del amor de Dios. Qué difícil es aceptar que la corrección viene de amor. Y sabemos, porque la palabra así nos lo dice, que ninguna situación correctiva en el momento es tomada con agrado, pero que el Señor cumplirá ese propósito y va a terminar en una situación de gozo una vez que hemos sido restaurados. La palabra profética más grande para nosotros es la revelación de que Jesucristo ha sido enviado sobre nuestra vida para redimirnos completamente del pecado, librarnos de la consecuencia y otorgarnos vida eterna. Es en su nombre que clamamos, es en su nombre que podemos entender la palabra de Dios para nosotros, y es entonces cuando podemos reconocer que aún en la situación de dolor, aún en la situación de angustia, de llanto, de clamor, no estamos solos, y que hemos sido perdonados completamente, pero el Señor, porque nos ama, está obrando en ocasiones, y vuelvo a decir, no en todas. Habrá que buscar la sabiduría del Señor a través de la oración, de la palabra y bajo la guía de su Espíritu. Pero hay que pensarlo, hay que reconocerlo. Dios sigue estando ahí. Si seguimos en la narrativa, a partir del versículo 11 cambia completamente el panorama. Hemos hablado de un pueblo sufriente, de un pueblo que clama, de un pueblo que tiene que reconocer su falta y su pecado, pero ahora el panorama cambia a ver cuál es la respuesta de Dios, cómo el Señor va a enviar
el alivio para su pueblo. ¿De qué hablamos a partir del versículo 11? Dice la palabra que viene el ángel de Jehová y se sienta a hablar con Gedeón. Dios ha enviado no solamente su palabra a través del profeta, sino que ahora se manifiesta de una manera plena en la vida del pueblo, y lo va a hacer a través de un hombre. Pero ese hombre primeramente tiene que entender que tiene un llamado, que su vida toma propósito, que es enviado por Dios y que es el Señor el que va a hacer la obra a través de él. Y la vida de Gedeón no es distinta a tu propia vida. Es Dios el que trata con cada uno de nosotros de manera personal. Y hemos entendido por el estudio de la palabra que el ángel de Jehová, que más adelante habla como el Señor mismo con Gedeón, es la presencia de Dios. Es Dios el que se sienta, es Dios el que habla con Gedeón, es Dios el que le va a decir a Gedeón: Jehová está contigo. Y declara sobre Gedeón una palabra muy importante: varón esforzado y valiente. Y no nos creamos que depende de que seamos esforzados y valientes de forma natural y personal. Otra vez volvemos a una enseñanza que ya hemos visto: es el Señor el que lo pone en nosotros. Gedeón no es esforzado y valiente por sí. Gedeón es esforzado y valiente porque Dios lo hace de esa manera, porque es el Señor el único que puede transformar las vidas y los corazones. Porque lo esforzado y lo valiente no se ve en los siguientes versículos. Versículo 13: Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido? Señor, si nuestros padres nos han contado, nos han dicho que tú los sacaste de Egipto. El cuestionamiento no muestra un valor. El cuestionamiento no muestra una convicción de fe. Pero Dios va a hacer que Gedeón sea un varón esforzado y valiente, porque lo va a enviar y lo va a capacitar para hacer aquello que es propósito de Dios. Y le dice el Señor a Gedeón: ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Cuál es la fuerza de Gedeón? Está en la siguiente pregunta: ¿no te envío yo? La fuerza de Gedeón consiste en que es enviado por Dios. No que sea muy listo, muy inteligente. El hombre está sacudiendo trigo adentro de un lagar para poder esconderlo de los madianitas. No es un guerrero, no es un soldado, no es un hombre preparado para salir a combatir, no es un estratega. Es alguien que está trabajando el campo. Pero el Señor le dice: vas a vencer porque te estoy mandando yo. Y en esto le estoy diciendo a Gedeón: a pesar de tus dudas, a pesar de tus incapacidades, piensa, no estás solo, yo estoy contigo. Y ciertamente le dice en el versículo 16: estaré contigo. Y entonces se afirma: y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, aunque era una gran multitud. Es el Señor el que provee salvación. Tú y yo somos salvos porque Él ha provisto salvación. ¿Cómo? En la sangre de Cristo, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección de la muerte. Él ha provisto lo necesario para nuestra salvación. Y como a Gedeón, Dios afirma a nuestro corazón como creyentes: yo estoy contigo, no estás solo. ¿Cómo el Señor nos dice: yo estoy contigo? En el nombre de Cristo, en el otro nombre de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. No estamos solos en ninguna situación. Nos declara que somos esforzados y valientes. En Cristo nos dice: eres más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. Y sigue poniendo en nosotros la seguridad de decirnos: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, en la declaración propia de la palabra emitida en la boca de nuestro Señor Jesús. Sus promesas están ahí para nosotros,
para afianzar nuestro corazón, para hacer crecer nuestro espíritu, para que nuestra fe esté fortalecida, porque Él ha prometido estar y su promesa no decae. Aun cuando caminamos lejos del Señor, su promesa no decae. Aun cuando estamos en dolor y angustia, su promesa no decae. Si Él ha dicho que está con nosotros, estará con nosotros en todo momento. ¿Quién es el que se siente solo entonces? Somos nosotros. Y cuando nos sentimos así, que Dios no está aquí cerca de mí, tenemos que empezar a revisar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro actuar. Decir, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres transformar en mi vida? Y en ese momento de dolor y de angustia, cuando sufres por la prueba, el Señor te va a contestar, no estás solo. Dios está ahí para sostenernos como con su palabra. La conocemos, está en nuestra mente y debe estar sembrada firmemente en nuestro corazón, recordándonos una y otra vez lo que el Señor ha hecho, dándonos salvación en Cristo Jesús, y lo que sigue haciendo por nosotros, porque ahora somos sus hijos, su pueblo, y hemos sido redimidos en la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, en el tiempo de lucha, en el tiempo de debilidad, en el tiempo de falta, en el tiempo de corrección, en cualquier situación en la que nos encontremos, Jesucristo sigue estando en tu vida. No se va. Si nosotros pensamos que el Espíritu Santo nos abandona, estamos equivocados. Dios seguirá con su presencia en nosotros. ¿Haciendo qué? Rescatando, capacitando, restaurando y llevándonos a pelear una batalla que ya está ganada. Porque Él ya ha ganado esa victoria por ti y para ti. Así que en cualquier circunstancia, como dijo el apóstol, recibió la palabra de Dios, bastémonos en la gracia que ya ha sido derramada. La gracia de Dios está sobre nosotros y el Señor nos afirma de esa manera, no estás solo, pero aprende a confiar y aprende a estar firme en la gracia de Dios. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra, que es verdad profunda, viene, Señor, a nuestros corazones y quizás, Señor, choca con nuestro entendimiento, porque pensamos que siempre va a haber la bendición que para nosotros se manifiesta en la abundancia, en el favor, en lo hermoso, en lo que causa gozo. Pero también tu bendición, Señor, se manifiesta en nuestra vida, en la corrección, en la prueba, que nos edifica y que nos restaura. En toda circunstancia, Padre, permite que nuestro corazón y nuestra mente estén afianzados en tu palabra, recordando tu promesa de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo en Cristo Jesús. Te pedimos, pues, Señor, que al estar en situaciones como esta, nuestro corazón esté sostenido por ti, reconociendo que tu palabra nos confirma que no nos dejarás solos, que estarás ahí a cada momento para nosotros y que hay un propósito por lo cual nos estás llevando. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Fortalece nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.